tiene una existencia nueva, superior. Ustedes me dirán, entonces, ¿cómo uno accede a esto, ¿no? ¿Cómo uno lo puede vivir en la oración, en la vida cotidiana? Ciertamente que en la vida cotidiana lo que más percibimos son los hábitos operativos, en la fe, la esperanza y la caridad, en el orden sobrenatural, y el intelecto y la voluntad en el orden natural. Uno va a la capilla y entiende cosas, y ama. Lo que percibimos es el ejercicio de las potencias, de la inteligencia que comprende y lo tiene junto a sí, a Dios, a los santos, a la iglesia, y de la voluntad que ama, que se inclina sobre la cosa que comprende, la capta como buena y se inclina sobre ella y la ama. Pero, más allá de las potencias, hay que saber que está la esencia del alma, a la cual nosotros apenas accedemos, pero el Espíritu de Dios sí accede. Nosotros sabemos que existe la esencia del alma, más allá de la inteligencia de la voluntad. Entonces, por eso la temática de muchos místicos, los místicos del Rin, por ejemplo, ¿no? Eckhart, Tauler, Susón. La unión entre Cristo y la criatura está más allá de las potencias, repiten siempre ellos. A nosotros nos es difícil percibirlo, porque percibimos todo a través de las potencias, pero sabemos que sí existe una especie de intuición o de concepto metafísico, ¿no? Sabemos que eso existe la esencia del alma, más allá de la inteligencia y de la voluntad. Como que la inteligencia y la voluntad echan sus raíces ahí en la esencia del alma. Y lo mismo en el orden sobrenatural. La fe, la esperanza y la caridad, que son hábitos operativos, hunden sus raíces en algo que se llama gracia, que es un hábito entitativo, está en el orden del ser, un ser transfigurado, un ser elevado. El ser natural fue elevado por Dios a una forma nueva de ser, totalmente divina y gratuita, pero proporcionada, armónica, que le da belleza, le da mucho más ser, mucha más verdad, mucho más bien, infinitamente más, porque ahí estamos en el orden de lo desproporcionado. Lo natural también es gratuito, Él nos creó y no tenemos ninguna deuda, ¿no? Por la libérrima voluntad de Dios, nos dio el ser natural. Pero hay una proporción entre la naturaleza, entre la esencia nuestra y los fines a los que se ordena. En cambio, lo sobrenatural hay una desproporción total para consuelo nuestro, porque podemos llegar incluso en la vida eterna a ver a Dios, que es totalmente desproporcionado con nuestra condición. A pesar de que deseamos verlo, ¿no? Solamente se satisfaría el ser humano con su Dios. Todo lo que es menos que Dios no lo planifica, pero no puede por sus fuerzas naturales llegar a este fin. Creado el orden sobrenatural, la dádiva divina hecha sobreabundó la gracia, entonces sí podemos llegar a ser muy íntimos de Dios en esta vida, verlo entre comillas, de un modo análogo, preparatorio, en la fe y en la esperanza, que tienen un componente de no ver y de tinieblas, y algún día sí verlo realmente, ver muy pleno, que significa también amar y gozar. Entonces ahí sí, el orden sobrenatural ha llegado a su plenitud, ha transfigurado lo natural sin cancelarlo, todo lo contrario, lo llena, lo hace pleno, lo eleva. Bueno, esta es entonces la rara doctrina que parece tan abstracta y tan escolástica, pero que es enormemente consoladora, y hay que hacer el esfuerzo para traducirla al moderno. Es un tener, pero intrínseco, una disposición interior. Es un ac cadere, está junto a nosotros, por don divino. Un don con minúsculas que es reflejo del don con mayúsculas, el Espíritu Santo. En el orden de la cualidad se predica absolutamente de la sustancia y sigue a la forma, de difícil remoción. Es de difícil remoción la gracia, es de difícil remoción. Una persona que comete pecado, en estado de gracia, comete un pecado, que no sabe, es fronterizo,
no sabe si es muy, muy grave o no, lo más probable es que permanezca en gracia, porque la gracia es de difícil remoción. Una persona que vive en el pecado mortal, es muy probable que se sea otro mortal más, porque no está este hábito misterioso de difícil remoción. La gracia es difícil removerla. Es un hábito, no es una disposición. Es una perfección, una forma, algo que viene desde adentro. Acrecienta el ser, lo hace más pleno, más grande, es más verdadero, es más bueno, es más bello. Y desde adentro, ab intrínseco, no ab extrínseco, como la ley de Moisés. Como es por dentro, ab intrínseco da libertad, porque da señorío. Es una segunda naturaleza, y segunda en el sentido no de segunda, de inferior calidad, sino segunda, como decimos, deuteronomio, segunda ley, ley profundizada. Decimos segunda alianza, de nueva y eterna. Así también es la segunda naturaleza, que es este hábito misterioso, ¿no? Entitativo y real. Cuando nos ponemos junto a nuestro Dios, sea en la adoración sacramental, sea en la naturaleza, debemos recordar siempre eso. Lo que percibimos inmediatamente es el saber y el amar, pero que eso va más allá, va al ser, y nadie nos puede separar de ese ser que recibimos directamente de Cristo Jesús, nuestro Salvador. En Cristo, entonces significa esto. Como todo lenguaje lleno de neologismos, como es el de San Pablo, lleno de metáforas elaboradas, metáforas muy superiores, como es el lenguaje escolástico, que también lleva tiempo habituarse, tiene su dificultad al principio, pero cuando uno convive con él, empieza a ser familiar a él, las cosas empiezan a hablar, a decir y a percibirse con toda su plenitud, ¿no? Transformación, incluye la palabra forma adentro, ¿no? Metamorfosis, tiene la palabra, esa forma adentro. Un alma nueva, una forma nueva, algo que da el ser. La palabra conforme también esconde en sí misma la palabra de tanta riqueza, ¿no? Forma. Y con la preposición cum, que es de compañía. Entonces, profundizar y ser familiares con estos conceptos, con estas palabras, con este lenguaje, para que el lenguaje, las palabras, los conceptos nos lleven a las cosas, lentamente por convivencia y por familiaridad, nos llevan a percibir, entendiendo y amando, pero ir incluso más allá, sabiendo que más allá de las potencias está el ser, y saber que existe. Él es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, es el nombre de Dios en el Nuevo Testamento también, con mucho mayor plenitud, pero también se dice, Él es, ¿no? El que es, ¿no? Y apoyarse, recostarse en esta inmensidad, con las potencias, con la inteligencia y el amor sobre todo, y entonces todas las adversidades, las pequeñeces, los reveses, las hostilidades de la tierra se desvanecen frente a este enorme ser. Esta fue la clave de la mística, de los místicos, sobre todo en la escuela del Rin que yo acabo de mencionar, ¿no? Ir más allá de todo lo creado, dicen ellos a veces, de todas las potencias, a lo que es, eternamente es. Nos asimila tanto al cielo, ¿no? Eso dice el maestro Eckhart una vez. En esta tierra ya tenemos una unión semejante a la que tienen en el cielo, en el ser, más allá de nuestras acciones, más allá de nuestra pobreza.